Muy buen día a todos nuestros amigos de gestión. Esto es Diálogos Gestión. Empezamos esta ronda de conversaciones con temas coyunturales con una mesa clave y tenemos un invitado e invitados también importantísimos sobre, un tema que afecta el día a día de todos los peruanos, el tema tributario. ¿Cómo es esto, el tema tributario? Todos pagamos impuestos. De una o de otra manera, así sea informal el país, todos terminamos pagando impuestos. Y hoy en esta mesa tenemos al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta mañana. Pero también tenemos dos expositores y dos panelistas claves e importantes para tratar de entender y poder desmenuzar justamente todo el tema tributario y de reactivación económica. Nos acompaña el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, además director de Vidensa, y también el jefe de la SUNAT, la entidad recaudadora de impuestos, la entidad tributaria, Luis Arias Minaya. Muy buenos días para Buenos ambos, días, muchas gracias por buenos días. acompañarnos. Y queremos empezar con el ministro porque recientemente el MEF, el gobierno, ha presentado un pedido de facultades tributarias. Están solicitando facultades al Congreso de la República para poder legislar en diversas materias, entre ellas el tema económico y mucho más en específico el tema tributario. Así que, ministro, le pediría que nos haga una pequeña introducción muy en concreto de qué es lo que está solicitando el MEF al Congreso de la República, qué quiere cambiar, qué quiere hacer y cuáles son los objetivos de este pedido de facultades. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Gestión, muchísimas gracias a ti, Marilu, muchísimas gracias también a Luis Alberto, un gusto saludarlos a ambos, por el tiempo que no lo veía. Y la verdad es que me encanta tener esta oportunidad de intercambiar ideas con gente tan experimentada en diferentes temas. Mira, lo que estamos planteando para el Congreso, las facultades especiales, es de alguna manera corregir algunos pequeños defectos de algunas normas que han quedado obsoletas, eso en algunos casos, otros casos darle mayor espacio a otras entidades que ahorita voy a detallar para que puedan hacer más fácil la intervención o el apoyo en la ejecución de obras. Y lo otro es acelerar la ejecución de obras que muchas de ellas se han quedado paralizadas. Voy por el primer punto. En la parte tributaria que acaba de mencionar, por ejemplo, ahí sobresalen básicamente dos temas. Uno es el impuesto, el IGB al streaming. Lo que pasa es que todas nuestras normas están hechas para cobrarle a un consumidor nacional o un proveedor nacional. Entonces, las normas están hechas así, para el cobro del IGB. Pero de pronto encontramos un consumidor nacional y un proveedor ubicuo. No, ni siquiera extranjero, no sabe dónde está, en qué lugar del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo haces para cobrar ahí? Está grabada la operación, en este caso del streaming, perdón, pero no está claro el mecanismo de cobro. Entonces nos dicen que el mecanismo de cobro tiene que estar en la ley. Y es eso lo que se está poniendo. Casos similares, por ejemplo, en el selectivo. En el selectivo nuestra norma grava al tabaco. ¿Sí? Claro, en el entendido de que el tabaco tenía la sustancia esta que queríamos evitar el consumo, el tabaco en sí no es perjudicial. Pero resulta que la nicotina, ¿no? Pero en este caso aparecen los cigarrillos vapor, pero estos cigarrillos no tienen tabaco, pero sí tienen nicotina. Entonces, claro, lo que quiere la sociedad es evitar el consumo de la nicotina, ¿no? Por eso hay que grabar la nicotina. Claro. Entonces, te digo, hay pequeños cambios. Igual sucede con los juegos a distancia, ¿no? Y ese es, en el segundo aspecto de darle más cobertura a otros institutos, por ejemplo, el caso más marcado ahí es el que tiene PROMPERÚ. Perú, eh, eh, no, PROMPERÚ no, la entidad esta que promueve las inversiones públicas, ¿no?
Inversión. Proinversión, perdón. Pero con Proinversión lo que pasa es que ellos dan la adjudicación, pero se quedan ahí, Proinversión. Ellos no acompañan el proceso. Entonces, lo que sucede es que cuando comienzas a ejecutar la concesión a desarrollar el proyecto, te encuentras con muchas interferencias, ya sea de la luz, el agua, el gas, te encuentras con que tienes que comprar casas, terrenos, y muchas veces entras a juicios que no son fáciles de llevar. Entonces, todo eso, si tú lo sumas, al final termina haciendo más largo de lo que pensabas el proceso, más costoso de lo que iniciabas la concesión. Entonces, muchas veces llevas a encuentros complicados de llegar a acuerdos, se llevan hasta el CIADI, a veces gana el país, pero al final, el resultado de todo eso es que cuesta más en tiempo. Digamos, hay problemas que hay que solucionar rápido sin mayor gasto de tiempo, y lo que se quiere es acelerar la ejecución de estas obras. Entonces, lo que queremos es darle a Proinversión, en este caso el espacio, para que acompañe en la ejecución de la obra hasta el final. Porque entendemos que el Estado es mucho más fácil o sea, le es mucho más fácil lidiar, vamos a ponerlo así, con entidades públicas, tiene más espacio, tiene más llegada, tiene más, digamos, posibilidades de ir solucionando los problemas en el camino, ¿no? Y en cuanto a otros proyectos que queremos acelerar, son pues proyectos, por ejemplo, que es muchos proyectos que han quedado a mitad de construcción, a mitad de hacer, por A o B, C motivos. Muchos de ellos son legales, muchos de ellos son presupuestales. Problema más marcado, por ejemplo, son los hospitales. Tenemos a lo largo y ancho del país mucha infraestructura que no Ahora, le sirve a nadie, ¿no? ahora, Entonces, ministro, solo para ir dándole pase a Luis Arias Minaya, a Luis Miguel Castilla, quería detenerme en este pedido, en este punto que genera más polémica, por ponerle un nombre, que es la famosa tasa Netflix, ¿no? De grabar con ya. impuesto a los streaming. Entiendo que ya se hace en otros países. ¿Cuál sería el mecanismo de cobro? Es decir, la retención la tendrían que hacer los bancos. Y la siguiente pregunta, incluso para nuestros panelistas, es: ¿esto podría encarecer el servicio para los consumidores? am, de encarecer el servicio a los consumidores, simple cuadro de oferta y demanda. Parte de esto lo pagará posiblemente el consumidor. Ahora, lo que no sabemos si ellos ya están cobrando el IGB, ¿no? Y sería efectivamente a través de los bancos el mecanismo, ¿no? El mecanismo de cobranza. A ver, don Luis Arias Minaya, ¿es una propuesta viable? ¿Qué impacto tendría? ¿Impacta realmente en la recaudación una medida de este tipo? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acompañado del ministro Arista, de Luis Miguel Castilla. Estamos en un contexto en donde el déficit fiscal está fuera de regla, ¿no? Un tema macro que nos preocupa a todos. En este contexto hay un pedido de facultades tributarias, buena parte de ellas razonables, la mayor parte de ellas razonables. Coincido con el ministro en que muchas veces hay que ajustar las normas, ¿no? Tansi decía que la política tributaria era como un campo de cultivo que crecía maleza y cada cierto tiempo había que sacar la maleza. En este caso, cada cierto tiempo hay que hacer ajustes, porque si no la base tributaria se va acortando. El ministro ha puesto dos ejemplos importantes: el tema de del cobro cuando el que presta el servicio no está domiciliado. El que presta el servicio es un servidor que no sabemos dónde está, ¿no? Entonces hay que ir ajustando las normas para poder cobrar, ¿no? Lo mismo el caso de las innovaciones. Sale un nuevo producto que tiene nicotina pero no tiene tabaco, en fin, ¿no? Entonces hay que ir ajustando las normas, y eso me parece positivo, y ojalá el Congreso delegue las facultades necesarias para que el ministro pueda hacer política económica, porque aquí quien está haciendo política económica es el Congreso nomás. Entonces hay que, también eso es una innovación, ¿no? Excesiva y dañina. En el caso específico del streaming, lo mismo, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado. Hace 30 años veíamos, o 40 años veíamos solamente televisor, luego apareció el cable, ¿no es cierto? Y luego aparece un conjunto de nuevas diversiones con distintas tecnologías, ¿no?
Aquí lo importante es que si se quiere grabar a un producto en particular, tampoco nos centremos en un solo producto. Incluso se ha hecho Netflix, ¿no? Ya casi ya es una compañía particular, ¿no? Y creo que eso no está bien, ¿no? No está bien. Tampoco creo que resuelva un tema de recaudación importante, ¿no? O sea, yo pienso más en que hay que buscar el tema de buscar bases amplias, ¿no? Y si se quiere desincentivar determinado tipo de diversiones, ¿no? Se encuentra la justificación económica, ¿no? En el caso de Netflix o en cualquier otro streaming, no vería mucho yo la justificación. Entiendo que hay necesidades fiscales, pero creo que ahí, en ese caso, digamos, de acuerdo con todo lo que signifique corregir, pero en desacuerdo si se trata de crear un nuevo impuesto. Eso hay que tener un poquito más de cuidado, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Omar, ministro, Luis Alberto, un placer estar acá con ustedes. No, coincido porque, a ver, hay dos objetivos que creo que están bien resaltados en el proyecto de ley de facultades, que es la necesidad de recuperar el espacio fiscal. Habida cuenta de que salimos de una recesión, había una caída muy fuerte de los servicios tributarios de 10.000 millones de soles, y que tenemos la necesidad de cumplir unas reglas fiscales, y no solamente aportando el gasto, sino también viendo formas de generar ingresos permanentes. Entonces, yo coincido con la apreciación de Luis Alberto, del ministro. Incluso es una obligación del Perú, si quiere adherirse a la OCDE, es comenzar a homologar su política tributaria, gravando a todos los servicios que se consumen acá en el país. Coincido también con Luis Alberto en el punto de que no sé si es que eso vaya a ser suficiente para recuperar los ingresos permanentes. Lo que se requiere es que la economía crezca a tasas elevadas, y eso de por sí va a aumentar los ingresos tributarios del país. Entonces creo que parte, que es la segunda parte digamos, del pedido de facultades, es cómo hacemos para destrabar proyectos, ampliar el crecimiento económico, que es la forma de recuperar la recaudación tributaria en el país. Entonces yo creo que conceptualmente yo coincido con esos dos objetivos. Ahora, la cuestión es que hay un tema que es central, que el proyecto lo aborda, no tu pregunta, que tiene que ver con la tasa elevada de incumplimiento tributario que hay en el país, que ese es el drama que tenemos. Han habido esfuerzos, pero tenemos que más o menos entre un 40 o 45% de las empresas en el país pues no paga impuesto a la renta. Y tenemos que más o menos un tercio de los contribuyentes no pagan IGB, o lo evaden, y ahí tenemos un tema muy fuerte de incumplimiento. Y creo que parte de las políticas antielusivas y otro tipo de herramientas que están contenidas en el proyecto de ley tratan justamente de, sin aumentar la tasa, sí ser mucho más efectivo en disuadir ese tipo de comportamientos que finalmente atentan contra el saneamiento de las cuentas fiscales. Entonces yo creo que eso es positivo. Lo otro es que hay una serie de temas que sí se requiere cierto nivel digamos, de manejo técnico. A mí me atemoriza cada vez que el Congreso se pone a meterse en temas que no tienen la competencia técnica, y por tanto usualmente el Ministerio de Economía se le da facultades para legislar en temas muy especializados como son los temas tributarios. Entonces, dos temas adicionales que creo que vale la pena conversar tiene que ver con, este sería el tercer intento que el MEF plantea al Congreso para simplificar los regímenes tributarios a la pequeña empresa. Hay 4 regímenes ahora. Yo recuerdo que han habido diversos intentos, incluso recomendaciones del Fondo Monetario, etcétera, porque tal como está, no se recauda lo que se debe recaudar y se introducen incentivos a que las empresas no puedan crecer, al enanismo empresarial, que es un tema que es crucial. Y bueno, habrá que seguir intentando, pero no sé a cuenta de que el Congreso ahora sí daría, digamos, facultades para un tema que se requiere urgentemente. Y lo otro tiene que ver con una cuestión que puede ser políticamente muy sensible, pero que es real, que es cómo agilizar la carga procesal del Tribunal Fiscal y las deudas tributarias. Porque lo que sabemos es que pasa mucho tiempo, se comienzan a acumular intereses. De hecho, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la materia.
respecto a los plazos razonables. Entonces, crear incentivos para poder, digamos, bajar el nivel de litigiosidad que hay en la materia es importante. Y reformar todo esto es urgente, porque lo que tenemos es un sistema que no se da abasto y sigue acumulando potenciales acreencias con el estado pasivo de los contribuyentes, y se tiene que hacer de manera técnica y efectiva. Yo creo que el punto de equilibrio va a ser en que estas medidas tributarias no se interpreten como que están yendo en contra de la reactivación, sino que son complemento para justamente sanear las cuentas públicas, y lo central está en cómo recuperar tasas más elevadas de crecimiento económico, y para ello lo que ha dicho el ministro respecto a proinversión, a darle un rol mucho más activo, mucho más empoderado, es fundamental, porque muchas veces la métrica de éxito es la adjudicación del proyecto, y esa es una mala métrica, porque los problemas empiezan el día después de la adjudicación. Incumplimientos contractuales que ha hecho que los arbitrajes internacionales, por ejemplo, se hayan disparado en contra del Estado peruano, y muchos los pierde el Estado porque no tiene la capacidad de cumplir lo que se comprometió. Entonces creo que ese empoderamiento a Proinversión y a otras entidades para efectivamente materializar lo que se compromete a hacer es fundamental. Varios temas que han surgido, ministro, y creo que usted puede dar mayores detalles de lo que ya se ha planteado en este pedido de facultades. Luis Miguel mencionaba varios de ellos. Me quiero centrar en dos que me parecen muy importantes porque cambian de estructura del esquema tributario, que es la simplificación de los regímenes tributarios. Entiendo, de 4 estaríamos pasando a 2 regímenes, y lo otro que es agilizar el cobro de la deuda tributaria a través del fortalecimiento del Tribunal Fiscal. ¿Qué en concreto se va a cambiar? ¿Cuáles son los retos por delante desde el Congreso de la República, como bien plantea Luis Miguel? ¿Qué le hace pensar que ahora el Congreso sí lo va a apoyar cuando esto ya se ha planteado? No, ahí lo que estamos pidiendo, como digo, son las facultades, ¿no? El apoyo del Congreso es, yo creo que nos den las facultades y luego que apruebe estos cambios. Y no, coincido con Luis Miguel y Roberto. Lo que tenemos es, evidentemente, un alto nivel de evasión IGB y renta. Tan alto que estamos pensando también reestructurar un poco SUNAT, ¿no? Ahí apoyo. Alberto mencionó a Vito Tansi, que queríamos apoyo del fondo un poco para reestructurar la SUNAT. La SUNAT es una entidad que se creó, Alberto lo sabe, del año 91, 92, y desde ahí un poco, en los finales de los años 90 se le puso aduanas y se le pegó, ¿no? Pero no ha habido pues una inclusión institucional de estas dos grandes entes recaudadores que tenemos, ¿no? ¿Y qué implicaría la estructura SUNAT, solo para entenderlo, ¿no? Un poco adecuarlo a las nuevas demandas de recaudación que tiene el Estado, ¿no? Hoy tenemos la economía, posiblemente en los 90 era una economía básicamente analógica, ¿no? Y hoy es una economía bastante digital. Las formas de pago en los 90 era en efectivo, hoy es electrónico. Entonces tenemos que ir adecuando esta institución, tanto la parte de la recaudación como la fiscalización, el control, resolución de expedientes, con estos nuevos enfoques. Antes no existía inteligencia artificial, hoy hay inteligencia artificial. Antes era impensado, por ejemplo, que SUNAT te haga un ranqueo tipo que califique a los contribuyentes así como una clasificadora de riesgo. Hoy es muy fácil hacer esta clasificación de riesgo del contribuyente, de manera que cuando fiscalizas contribuyente de bajo riesgo, inviertes muchas horas, la productividad de cada hora iba a ser bajo, pero cuando vas a fiscalizar, a seleccionar, a hacer tu muestreo de contribuyentes de bajo riesgo, posiblemente ahí tengas mayor espacio, mayor oportunidad de encontrar evasión, ¿no? Y todos estos elementos, ¿no? Pero yo quiero ir a dos elementos que mencionaba Luis Miguel. Primero, el tribunal. Es cierto, de un tiempo a esta parte, todos los contribuyentes se van al tribunal, y en el tribunal el tiempo de demora es más o menos entre 4 a 6 años. Entonces, si yo no, y de ahí, de este lugar, te salga a favor, bien. Si te sale en contra la respuesta del tribunal,
te vas al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial tienes otros 2 o 3 años. Una demostración de eso es el pago de Telefónica. Demoró 20 años. Entonces, estos plazos son demasiado largos y es demasiado incentivo para que el contribuyente, digamos que no quiere hacer un pago, busque esta ruta. Y cuando está en esta ruta, evidentemente la deuda es no exigible. Entonces, para darte algunos números, por ejemplo, reclamación es SUNAT. Ahorita tenemos alrededor de 2.6 millones. SUNAT resuelve y le entrega al contribuyente. El contribuyente recibe ese expediente y se va al Tribunal Fiscal. En el Tribunal Fiscal tenemos ahorita 18.9 millones, de dólares, de soles. Entonces, de esta etapa, si le sale a favor, si le sale a favor, bien. Si le sale en contra, se va al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial tenemos, otra vez, 3.000 millones de soles. Sumas todo esto, tenemos deuda por cobrar, así, entre comillas, por cobrar, más o menos 24.6 millones. Entonces tenemos a un tribunal fiscal muy, muy ocupado, ¿no? Y cada vez le dan más tareas. Mientras más demora, su demanda aumenta más, porque la gente se da cuenta que este es el camino a donde hay que ir para no pagar. Entonces lo que queremos acá hacer, y estamos ahí tratando también de poner más salas, de poner más vocalías, de poner más apoyo administrativo, de buscarle otro lugar, de hacerle un apoyo en informática, que los expedientes, por ejemplo, no sean en papeles, sino sean virtuales. Entonces, varios, digamos, elementos que van a ir a ayudar a los que resuelven, a los resolutores, a los vocales, a las salas, a que este proceso sea mucho más rápido. La idea, el objetivo, la meta es, ojalá podamos hacerlo en un año, ¿no? Claro, otro problema está en que nadie puede decirle al tribunal, oye, quiero que me resuelvas lo más importante primero y lo otro después. No se puede. Entonces, hay que ponerle alguna métrica de, por lo menos que te resuelvan, pues, 1%, o 10%, o 20% de lo que ingresa, que te vayan resolviendo, ¿no? En términos de montos, una cosa así, ¿no? Y lo otro que podríamos hacer es, o deberíamos hacer es, este tribunal fiscal resuelve también todos los reclamos y las apelaciones de los gobiernos locales. Entonces tú ves acá a alguien resolviendo un reclamo de 1.000 millones y a su costado alguien resolviendo un reclamo de 100 soles, ¿no? Y vienen de las municipalidades de todo el país, ¿no? Entonces eso hay que devolverle a las municipalidades provinciales para que ellas resuelvan. No necesariamente tiene que ser el tribunal, ¿no? O sea, bajarle un poco la presión laboral. Lo otro que mencionó Luis Miguel es cierto. El régimen que se creó, y creo que alguna vez comentaba con Luis Alberto, es el de, se sacó en el 2017, la última vez, y lo que queremos ahora es simplificar este sistema. Tenemos básicamente 3 regímenes tributarios, ¿no? Uno es el RUS, queremos apostar por eso. Uno es el RUS, pequeñas modificaciones del RUS, por ejemplo, que no sean pues mínimo mensuales, porque hay muchas actividades que son estacionales, ¿no? Entonces en verano el vendedor de helado vende un montón, pero en invierno no vende. Entonces ponerle más o menos un techo no mensual, sino anual, ¿no? Si vendes menos de al año. Ese es uno. El segundo régimen, que es el que queremos corregir, es, no se te va a poner un impuesto sobre tus ingresos, ¿sí? Porque en verdad, cuando tú le pones el impuesto a los ingresos, que es el RER, no estás viendo sus gastos. Entonces lo que ahora queremos grabarle es la diferencia entre ingresos y gastos, y para facilitarle un poco más la vida, si te compras una refrigeradora, depreciación 100%. O sea, todo esto se te contabiliza como gasto de este año la refrigeradora, por decirte. No es como el régimen general, en que el valor de la refrigeradora lo tienes que dividir, depreciación 10%, cada año el 10% del valor residual que te queda lo vas poniendo como gasto, para simplificarlo. Y de alguna manera también que la administración sea la encargada de enviarle la contabilidad al contribuyente, porque es oneroso muchas veces
que él busque un contador y que el contador le esté llevando la contabilidad. Muchas veces por ese detalle, muchos contribuyentes dicen mejor, yo no saco RUC o no declaro o me salgo del sistema, ¿no? Y lo otro finalmente es el régimen general, que el régimen general quedaría intacto. En todo esto lo que quiero aclarar es que nuestra idea es no mover tasas, para nada. Esa era mi pregunta para darle paso. De ningún tipo, ¿no? Pero- Ni pero- de renta, ni de IGB, ni de selectivo, porque genera mucho desconcierto en los contribuyentes mover tasas. Lo que sí se puede hacer, como te digo, son estas medidas administrativas que nos permiten ganar un poco eficiencia y ojalá podamos reducir estos números que nos Pero comentaba Luis Miguel. con esta medida específica, en la práctica, las empresas pagarían menos impuestos, pagarían más impuestos, o haría que más empresas puedan pagar impuestos. ¿Han hecho un cálculo? Eh, Básicamente no estamos haciendo el RUS posiblemente va a seguir pagando igual, ¿no? Ujú. Régimen general posiblemente va a seguir pagando igual, ¿no? En el régimen intermedio lo que se trata es de ponerle más eficiencia. O sea, no es un buen indicador que la SUNAT recaude más cobrando impuestos totalmente ineficientes, ¿no? Eso le genera mucha pérdida social a la economía, ¿no? Lo importante es, como te digo, cobrar impuestos y aparte ya de la ineficiencia que significa cobrar impuestos, hacerlo también con impuestos o con regímenes que sean lo más neutros posibles en términos de asignación de recursos. Alberto, reestructurar SUNAT, una necesidad hoy por hoy. Sin duda alguna, ¿no? Pero es digamos, es una reforma permanente, que tienen que hacerse cambios urgentes, pero que tiene resultados en el mediano plazo. Ahora, nosotros los peruanos somos afortunados, porque si bien es cierto, es bien difícil hacer política económica, política fiscal y política tributaria en las actuales circunstancias, yo considero que los principales problemas para el crecimiento, no solo yo, o sea, las calificadoras de riesgo lo acaban de decir, nos han bajado un escalón más y el problema fundamental es el problema político, ¿no? El problema de pérdida de institucionalidad muy grande, muy grave. O sea, en los 80 teníamos hiperinflación, ahora gracias a Dios el Banco Central funciona bien. O sea, el Banco Central está por su propia autonomía haciendo un trabajo fantástico, pero el Ministerio de Economía la tiene muy difícil porque el Congreso día a día se empeña en debilitar a las instituciones. Una muestra, lo acaba de decir el ministro, es este fallo del Tribunal Constitucional que lo hemos debatido bastante, en donde congela los intereses a partir de cierto momento, incluso incierto, porque en el Poder Judicial no hay plazos. Eso desincentiva el cumplimiento. Entonces el ministro quiere dar una amnistía, crea un recálculo de intereses, pero eso poco probable que tenga éxito si seguimos manteniendo esa regla que ha puesto el Tribunal Constitucional, en donde no se aplican intereses en el Poder Judicial. Y decía que somos afortunados los peruanos, porque pese a todos los problemas que tenemos, estamos en niveles históricos del precio del cobre y precio del oro. Ha habido un aumento impresionante en los últimos meses, y muy probablemente los precios van a seguir al alza. Entonces, muy probablemente a partir del segundo semestre los ingresos fiscales van a tomar una tendencia creciente, pero eso nos debe llevar a reflexionar en que tenemos que ser responsables en el uso de esos recursos, ¿no? Y en las actuales circunstancias, yo tengo serias dudas, no por el ministro, ¿no?, sino por el Congreso. O sea, el Congreso está dando exoneraciones permanentemente, dio una exoneración una rebaja del IGB a los restaurantes el año pasado. A principios de año ha dado beneficios para el impuesto a la renta a varios sectores económicos. Otros sectores están pidiendo el mismo beneficio, rebaja de tasas. Fuerza Popular ha planteado otras exoneraciones, esta vez a las peluquerías. Entonces, el principal riesgo que hoy día tenemos es cómo hacemos frente para este populismo, esta suerte de populismo que el Congreso está haciendo, ¿no? O sea, por un lado el Ejecutivo, el ministro quiere hacer su trabajo técnico, quiere hacer su trabajo de ampliar la base,
de mejorar la recaudación, de hacer propuestas interesantes, pero por otro lado el Congreso es el principal riesgo que tenemos en este momento, ¿no? Ese es el problema principal que enfrentamos los peruanos en este momento. Y respecto al tema de los regímenes tributarios, es una reforma que hace tiempo está pendiente y si bien es cierto en ocasiones anteriores, y yo no he sido de la idea que el Congreso delegue facultades para modificar el régimen tributario para pequeños, creo que la actual coyuntura ya es diferente, ¿no? O sea, si el ministro no tiene los instrumentos para hacer reformas, aunque sean mínimas, entonces esto se va a seguir deteriorando, ¿no? Ahora, Luis Miguel, tomando la palabra de Luis Alberto, ¿cuánto espacio tiene un ministro de Economía, tú que has ocupado ese puesto en la época de Ollantumala? ¿Cuánto espacio tiene un ministro de Economía con un Congreso a veces adverso, como fragmentado en ciertas ocasiones, en ciertas no? ¿Cuán complejo es hablar de incluso palabras tan ambiciosas que plantea el ministro como una reestructuración de SUNAT con este Parlamento? Bueno, es difícil porque mucha de la labor del MEF no es pública, no se ve. Se hace tras bambalinas justamente para parar muchas de estas cuestiones que no son públicas y mucha de la labor del MEF es justamente frenar estos excesos populistas que Luis Alberto hace hincapié y que las agencias lo grafican, esa dificultad de ponerse de acuerdo y de frenar, digamos, un populismo desenfrenado que nos está pasando una factura grande. Entonces yo creo que el accionar del MEF depende, siempre lo he dicho, de tres factores. Uno, el total respaldo del presidente de turno, el jefe de Estado, obviamente el premier, una primera. Lo segundo es que haya consistencia dentro del gabinete. Digamos, si el ministro es el que conduce la política económica, no puede haber otro ministro que esté ofreciendo exoneraciones o tramitar ante el MEF pedidos adicionales. Eso se resuelve dentro de casa, no ventilándolo en público. Y eso tiene que haber cierta cohesión y coherencia. Y lo tercero, que es fundamental, es el apoyo político. Y el apoyo político, yo lo veo acá que, digamos, se ha pasado a un segundo nivel de importancia, digamos, las consideraciones técnicas. Y eso se ve en que los informes que hace el MEF pues no se toman en cuenta cuando observa una ley, y ese margen de acción se ve muy reducido, que refleja la debilidad, como lo dijo el ministro en alguna oportunidad, del gobierno. Un gobierno que es débil, por ende, no puede tener ministros fuertes. Sería pues una contradicción. Entonces yo creo que esto es producto de esta debilidad que no viene de ahora, viene incubándose ya hace tiempo, de tener gobiernos frágiles que no tienen mayoría en el Congreso. Y ahora, ministro, ahí tiene la cancha servida, efectivamente, ¿no? ¿Tiene apoyo político dentro, no voy a decir del gobierno, probablemente me diga que sí, pero dentro del Congreso de la República, como bien dice Luis Alberto, con estas medidas que le quieren exonerar impuestos o reducir impuestos a las peluquerías, ¿no? Mira, dice la Biblia, hay de todos en el jardín del Señor, ¿no? Y hay personas bien intencionadas y con mucha visión que evidentemente apoyan, y por el otro lado también hay personas que evidentemente no muestran su apoyo de una manera clara, ¿no? Con sus acciones, pero en fin, es la democracia, ¿no? Y hay que aceptarla, no hay que quejarnos, es lo que el pueblo ha elegido, ¿no? Uno puede decir, pues estas son cosas que no nos gustan, y es cierto, de repente no nos gustan, y es de repente lo que distingue, pues, el crecimiento más acelerado de un crecimiento más lento, o de un crecimiento en el cual vayamos perdiendo espacio o calificación internacional, ¿no? Es eso, pero al final del día, digo, a donde hay que ir de repente es más en educar al electorado, en las leyes que promueven las elecciones, en la selección de los profesionales o de los candidatos al Congreso, y es eso, todo se reduce, digamos, es ese grupo de personas electas las que al final terminan dirigiendo los destinos del país. Y, por ejemplo, para llevarlo a otro punto que tiene que ver ya con la reforma del sistema de pensiones que fue aprobada ayer en la Comisión de Economía del Congreso,
varios puntos resaltantes que trae la reforma y sería importante escuchar la posición del MEF. No solamente está esta pensión por consumo, que el 1% de lo que uno consume vaya a cuentas individuales, que los independientes empiecen a aportar, y entiendo la pensión, se establecería una pensión mínima. ¿Cuál es la posición del MEF en estos puntos más Ya, resaltantes? en lo que es pensión mínima, comencemos por el final, en lo que es pensión mínima, respetar lo que ya existe, ¿no? No se puede ir pues contra leyes que ya se han dado antes y ya las ha aceptado, las ha reglamentado la SBS. Dejemos eso, ¿no? Pero Dejemos- implicaría un gasto el pero fisco, entiendo, actualmente ¿no? también es un gasto para el ¿Pero fisco. aumentaría o no? No, la Porque, idea es que no aumenten. La idea es congelarlas ahí, ¿sí? O sea, no mover eso. ya, porque hoy por hoy la AFP no tiene una pensión mínima, La AFP, los que están en el sistema privado. tengo entendido que hay algo de transferencia que realiza la SBS, lo acaba de reglamentar. Hay dos leyes antiguas Ujú. que hablan sobre ese tema. Pero como te pero digo, es viable una pensión de por- 700 soles por- mínima en la AFP. no, sería demasiado. 700, 600 soles pensaban en la comisión, ¿no? Ujú. Pero incluso 600 a mí ya me parecía demasiado, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos ahí como 4 o 5 condiciones para acceder a esta pensión mínima. Pero la verdad es que la pregunta que uno se hace es hasta qué punto estas condiciones que hoy se ponen, después en el tiempo, se van a mantener. No vaya a ser de que has aportado, por ejemplo, te dicen durante 20 años. Ujú. Va a aparecer en algún momento un congresista creativo que va a decir, ¿y por qué no 15? ¿Y por qué no 10? Y así comenzamos una competencia que termina destruyendo el sistema y termina perforando tremendamente las finanzas públicas, ¿no? Eso es uno. Dos, lo que queremos, mucha gente cree que por poner pensión por consumo, este Ujú. aporte del 1%, con eso está solucionado el sistema pensionario del país. Y no es así. Esto en verdad no le va a hacer ni cosquillas a la demanda que va a tener esa gente que hoy día contribuye. Si solamente aporta eso, 1% durante 20, 30 años y después se jubila a los 65, 70 años, va a tener su fondo y con eso va a querer tener una pensión, la verdad es que es una pensión muy, muy baja. ¿Por qué digo esto? Mira, en Chile acaban de subir tu aporte 10%, 12% a 13%, o creo que está en discusión. No sé. En el Perú se aporta 10%, porque estamos en AFP. Pero ¿qué es lo que sucede? Incluso con 10% en tu AFP, llegamos al final y decimos, muy poco, no me alcanza para vivir cuando te jubilas. Ya, entonces, haciendo eco de ese reclamo, Chile dice, bueno, 13%. 13% ya la tasa parece grande, ¿no? Pero acá, ¿cuánto le queremos poner? 1%. Asumiendo que en el largo plazo tus ingresos son igual a tus gastos. 1% de tus ingresos. Ujú. Pero con 1% está muy distante del 10%, 11%, 13%. O sea, y crees que con eso vas a recibir una pensión, digamos, digna a tu vejez. No, no, no. Estamos ahí haciendo mal la cuenta. Lo que yo les he comentado es, lo que tenemos que hacer es que ese sistema ya sea un sistema complementario, si tú quieres que te caiga algo más, ¿no? Pero que no sea pues la panacea de la solución de todos los problemas. Por ahí no va el tema. Por eso es que nosotros insistimos en que el informal tiene que contribuir más si es que quiere una pensión, tiene que hacer una contribución voluntaria. Incluso ahí podría entrar algo, digamos, de apoyo al sector público, poniéndole una bolsita de un determinado monto, no sé, pues 500 millones, hasta 500 millones, mira, te apoyo, yo te pongo, tú pones un sol, yo también te pongo un sol, hasta un determinado monto, y dejarlo ahí congelado hasta que se acabe ese fondo al año, ¿no? Entonces, pero hay que complementar eso, hay que incentivar ese aporte que puede hacer el sector privado. Ahora, solo para darle el pase, que los independientes aporten. Entiendo que el mes planteaba 10%, al final se aprobó que sea de progresivo de 2 a 5%. Esto ya se quiso hacer y no generó mucha buena voluntad de parte de los trabajadores independientes. Lo que pasa con las pensiones, eso sabemos todo, ¿por qué es obligatorio? Es obligatorio porque sencillamente está en la naturaleza humana
que tenemos una altísima tasa de descuento y creemos que la vejez está lejos. Entonces, si tú ese ingreso del futuro le pones una tasa de descuento alta, ahora vale cero, ¿no? Entonces, no ponderamos bien la importancia de ese fondo a largo plazo. El Estado, que es más permanente en el tiempo, dice, no, no, no. Ahora tienes que ahorrar porque después de que tengas 65, 70, 80 años, al final yo voy a tener que darte. Así que en vez de hacer eso, anda ahorrando para tu vejez. Eso de la tasa de descuento del Estado, vamos a ponerlo así, es mucho más baja. Y todos nos vamos a quejar, evidentemente, si nos piden que aportemos más a nuestro fondo, lo vamos a ver como un impuesto, ¿no? Porque ponderamos mucho más el consumo presente. Podemos comentar, Luis Alberto, por el tema de la pensión por consumo, como dice el ministro, ¿no le va a hacer ni cosquillas, digamos, a una eventual recaudación del fondo? Como ha señalado el ministro, la pensión por consumo es un tema complementario y marginal. No es el tema relevante. Por lo tanto, no se puede vender como algunos lo han estado vendiendo de que esto va a significar la solución para 20 millones de peruanos. Menos para los más pobres, porque los más pobres consumen en mercados informales. En los mercados informales no se da boleta. Y el contraargumento es que esto va a incentivar a que se dé boleta. Y la evidencia no muestra esto, ¿no? Ya nosotros tenemos algunas normas en el sistema tributario que, bajo el mismo argumento, puedes deducir 3 UITs adicionales de tu impuesto a la renta si pides boleta a tu médico, si pides boleta a tu gafitero, a tu electricista, o a tu veterinario, o a tu personal trainer. No ha dado resultado. No se conoce estudio público de si eso haya reducido evasión, ¿no? Aprovecho para pedirle al ministro, debería hacerse un estudio para medir eso y para demostrar que eso no ha reducido la evasión, no ha fomentado el entregar boleta. O sea, esos incentivos monetarios pequeños, la evidencia señala de que no están incentivando la entrega, ¿no? Pero, digamos, la reforma de pensiones es una, así como otras reformas, son reformas estructurales importantes. Que ahora está haciendo el Congreso, conjuntamente con el Ministerio de Economía, creo que son algunos ajustes. Algunas cosas interesantes, otras, como bien ha señalado, que no han funcionado, como la pensión para los independientes, con un costo fiscal elevado, porque efectivamente las AFPs no tienen pensión mínima. Y se va a establecer una pensión mínima en AFPs y eso va a tener un costo fiscal. Y además, dependiendo de cómo se fijen las reglas de juego, quién va a poder mover la pensión mínima, el Congreso, el Ejecutivo, eso es otro alto riesgo, ¿no? Entonces, creo que en algún momento, digamos, no en este momento, vamos a tener que repensar un sistema de pensiones que camine, ¿no? Un sistema de protección social que camine, ¿no? Y para eso tenemos que plantearnos como prioridad número 1 que los servicios que brinda el Estado mejoren, porque finalmente ese es el tema de fondo. Nadie va a poner un sol ni a su cuenta, ni a la cuenta del fisco, ni a un seguro de salud, nadie va a poner o sea, ¿no? La sociedad está cansada, ¿no? Si los servicios que brinda el Estado no mejoran, ¿no? Empezando por el sistema de salud. Si no tenemos un buen sistema de salud, no va a haber forma de reducir informalidad ni incumplimiento, porque ¿para qué pago? ¿Para una cola de años? ¿No? Entonces hay que... las reformas centrales tienen que empezar por allí, ¿no? Ahora, Luis Miguel, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, fue en el gobierno del expresidente Humala donde se intentó pedirle a los independientes que aporten para su pensión y no tuvo muy buenos resultados. ¿Qué experiencia podrías compartir y por qué las cosas podrían cambiar ahora? Has traído un recuerdo un tanto infeliz, porque se intentó hacer lo que el ministerio está haciendo con gradualidad y una tasa, digamos, subsidiada, y no funcionó porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, especialmente si no ve una contraprestación real, palpable, que sea, digamos, no hay ningún incentivo. Entonces, lo que se requiere, si uno analiza los principios,
es aumentar la cobertura. Somos un país que no tiene una cobertura previsional, digamos, ahora creo que 1 de cada 10 o después de los retiros, pero tradicionalmente hemos sido un sistema de protección social bastante excluyente de la mayoría de trabajadores del país. Y eso pasa por encarar la dinámica del mercado de trabajo. Y hay reformas laborales que en este país pues, son vacas sagradas que no se tocan, quizá por falta de apoyo político, son muy complejas. La última que se intentó hacer fue la famosa ley Pulpín, que también naufragó en el intento. Pero si no encaramos trabajos que paguen más y que haya mayor densidad en la cotización, no se puede pensar pues, en aumentar la suficiencia, la cantidad de esa pensión futuro. Y obviamente si tenemos un mercado informal como el que tenemos, va a ser muy difícil tener un sistema de protección social y evitar llegar a la vejez, llegar a la vejez siendo pobres si no tenemos esta cobertura. Entonces, creo que el proyecto que ha aprobado el Congreso en la comisión tiene cosas positivas y tiene cosas que ojalá se ajusten. Lo positivo es que es muy distinto a la propuesta de la Comisión de Trabajo, por ejemplo. En la Comisión de Trabajo se estaba incrementando un aporte adicional por parte del empleador, es crear una especie de nuevo impuesto a la planilla, que iba justamente en desmedro de la formalización que nos es esquiva en el país. Entonces, ojalá que eso pase al baúl de los recuerdos. Lo segundo es que si uno ve el intento que se hizo de reforma previsional en el Congreso anterior, donde se le daba al Estado un manejo mucho más prominente, los fondos de pensiones, eso se ha dejado de lado, e incluso tomar parte del aporte individual para crear una especie de fondo solidario, también se ha dejado de lado porque para eso están los impuestos que pagamos. Si queremos ser solidarios, pues hagámoslo con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. Yo creo que hay algunos factores que yo hubiese querido ver reflejados en la propuesta que ha sido aprobada por el Congreso y ojalá se corrija. Yo no puedo entender por qué insistimos en darle como opción a los peruanos optar por un sistema que es insostenible financieramente, que es el sistema público de pensiones. Esto ha tenido idas y vueltas. Una primera versión ponía el default famoso, si uno cuando cumple 18 años decide optar por el sistema público o el privado, siempre ha sido el privado. Y si uno quería ir al público, pues tenía que señalarlo. El Congreso ha dado idas y vueltas, y yo creo que este es un tema central y ojalá que retorne al sistema privado, porque si no estamos alimentando a un sistema que es insostenible y que demanda transferencias de los contribuyentes hoy día a la ONP para sufragar las pensiones de hoy, porque no alcanzan ni los aportes que se hace a la ONP, ni la rentabilización de los fondos que maneja la ONP. No es suficiente. Yo creo que es una corrección que urge. Lo segundo es que creo que ha sido un poco timorata en esta perforación de los fondos privados de pensiones que empezó no en la pandemia, empezó en el 2016 cuando se aprobó el famoso 95,5%. Porque ahí casi que murió el sistema previsional porque uno tenía un sistema de ahorro forzado y después a los 65 años te llevabas todo tu fondo. Seguro. Entonces era como, no tenemos un fondo de pensiones realmente, tenemos un sistema de ahorro forzado hasta la edad de jubilación y de ahí las personas se lo llevan. Entonces creo que poner este umbral a los 40 años, no entiendo la lógica, ¿por qué no simplemente terminar con eso? Porque eso acaba perforando el sistema, digamos, de aportes individuales a un fondo que sea suficientemente robusto que sostenga una pensión futura. Yo coincido que creo que se ha puesto demasiado énfasis en este tema del punto del IGB para, digamos, eso no resuelve los problemas. Y el problema es que se crea una expectativa que va a ser difícil de cumplir. Pero yo creo que acá, y lo último es que sí hay un costo fiscal no menor. De hecho, yo vi la presentación que hizo el ministro en la Comisión de Economía y hablaba de puntos del PBI, o sea, no es trivial. Y ya eso involucraría justamente volver al primer tema de cómo generamos los ingresos tributarios para sostener un sistema de protección social que hoy día no tenemos. Entonces, esto es una mejora respecto a iniciativas anteriores. Evidentemente no es la solución final y tenemos un tema que es central y de hecho las cifras de pobreza lo muestran, que es que tenemos un 30% de la población vulnerable. Ante la falta de un sistema de protección social, si pierde el empleo o se enferma, pues se hace indigente.
Y es un problema serio ese nivel de vulnerabilidad que tenemos en la sociedad peruana. Y esta reforma debería tratar de reducir eso. No obstante, creo que no lo hace del todo, y es la reforma pendiente que involucraría pensar, digamos, crear un consenso respecto a qué tipo de sistema de protección social, como lo dice Luis Alberto, requiere un país que se ha mostrado pues, muy vulnerable a shocks externos y que de pasar de ser una economía, digamos, con promesa, pasa a ser una economía muy vulnerable. Perfecto, quería cambiar de tema, ministro, otro tema coyuntural. Y de hecho, cuando usted asumió el cargo de ministro de Economía, fue muy bien recibida la designación porque fue bastante claro en determinados puntos de lo que debía pasar y suceder con algunas instituciones, no solo con SUNAT, sino con Petroperú. En la primera entrevista que dio, incluso fue a gestión. Y nos dijo claramente que la cabeza no debía seguir por lo que había significado. Hoy, digamos, el directorio transitorio ha hecho ya una propuesta sumamente clara y cree que debe haber una gestión privada dentro de Petroperú. Entendemos que esto implicaría un cambio en la ley porque la mayoría de acciones las tendría que tener el privado para que pueda tomar decisiones. Y hay cierta lógica detrás, porque ¿qué privado va a querer entrar si no va a poder tomar las decisiones para hacer los cambios necesarios? ¿Qué opina el Ministerio de Economía y Finanzas que hoy tiene la mayoría en la Junta de Accionistas de la petrolera estatal? No, bueno, no es que tiene la mayoría, es dueño absoluto de Petroperú, ¿no? El sector público, ¿no? A través del Ministerio de Energía y Minas y a través del Ministerio de Economía, ¿no? Claro, me refiero que el MEF ahora tiene, digamos, mayor porcentaje. Sí, bueno, 60%. Mira, lo que nosotros creemos Petroperú en el largo plazo, bien manejada, es una de las, yo diría, la más grande empresa pública del Estado. En el largo plazo es una empresa rentable, pero tiene ahorita un bache de iliquidez tremendo. Y este bache de iliquidez tremendo, igual que muchas veces sucede en los bancos, si no es bien manejado, bien gerenciado, puede condicionar su rentabilidad o su existencia en el largo plazo, ¿no? O en el mediano plazo. Lo que queremos hacer de Petroperú es una gestión privada. Creo que el comunicado lo menciona, una gestión privada, pero puede haber de diferentes maneras. Incluso ayer estábamos conversando con el ministro de Energía y pensábamos, por ejemplo, en que lo haga un PMO, ¿no? O sea, tú contratas la gerencia, una gerencia privada, pero necesitamos ahí algo de marco legal para poder hacer todos esos cambios que se quiere hacer para darle, digamos, a los acreedores, uno, para volver a que sea grado de inversión. En segundo lugar, para que la empresa pueda ser nuevamente protagonista en el mercado financiero, para que pueda tener préstamos, porque el mercado petrolero es un mercado de bolsillos grandes. Las operaciones, las compras, los riesgos son tremendos. Tú compras hoy día, no sabes a qué precio lo vas a vender después. Tiene algunos activos interesantes que se han ido perdiendo de valor en el tiempo. Por ejemplo, el oleoducto, con continuas perforaciones. Eso ha hecho de que muchas petroleras o muchas explotaciones petroleras en la selva ya no metan su petróleo a través de los tubos, sino se lo lleven en chatas o en barcazas hasta Manaos y ahí lo envían a Estados Unidos y ya no lo meten a este lado. Entonces, estoy hablando de Petrotal puntualmente, ¿no? Después se acaba de adjudicar el lote 10, hace 1 o 2 semanas. De alguna manera tiene ahí un subsidio cruzado, porque a Petroperú el Ministerio de Energía y Minas le ha dado el 40% de propiedad, el 60% le ha dado otro dueño y el otro dueño va a hacer las explotaciones para sacar el petróleo. Pero en resumen, lo que te quiero decir es, si no buscamos aislar a Petroperú de las interferencias políticas en su gestión, la verdad es que no va a seguir de alguna manera consumiendo ahorro público. Y lo que queremos es, como primera condición, primer requisito, evitar de que
estas interferencias políticas vayan nombrando pues gerentes generales, directores, bueno sería si serían personas competentes y capaces y conocedoras del negocio, pero se nombran personas que hacen todo al contrario de lo que se tiene que hacer. Entonces eso al final termina pues reduciendo la operatividad y los márgenes de la empresa, ¿no? Claro, pero entiendo, está a favor de una gestión privada efectivamente, que le dé continuidad a toda la operación, pero en específico, ¿estarían a favor de impulsar una ley para que el privado pueda tener la mayoría de acciones? No sé si la mayoría, pero por lo menos que sí participe el privado dentro de la gestión y dentro de la capitalización de la empresa, ¿no? Tenemos que meterle un poco de recursos privados y que la empresa sea cada vez menos dependiente de los recursos públicos. Digamos, esta propuesta que se hace desde el directorio transitorio, ¿cree que le dé continuidad y sostenibilidad a una empresa quebrada hoy por hoy? Bueno, el ministro habla que en el largo plazo Petroperú saldría, pero a largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Decía Keynes. Petroperú, lamentablemente, es hoy día un barril sin fondo, ¿no? Han habido sucesivos rescates y lamentablemente los sucesivos ministros de Economía que dieron los rescates firmaban compromisos, incluso sacaban decretos de urgencia, sacaban decretos supremos en donde se decía tiene que haber participación privada en la empresa y no se ha cumplido. Hoy día este directorio ha hablado de privatización, el ministro nos habla de gestión privada. Algo tiene que hacerse porque esta empresa sigue absorbiendo recursos de los contribuyentes y recursos fuertes y pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, así como el tema del otro endeudamiento, el endeudamiento de la Municipalidad de Lima, que es otra bomba de tiempo que está en sus inicios, pero eso puede ser una bola de nieve en el futuro que también hay que cortarla, ¿no? Entonces, es fundamental que tomemos lo que se dice el rábano por las hojas y decidamos qué hacer con Petroperú. Y a mí no me cabe ninguna duda que tiene que haber participación privada importante. Y si es necesario privatizar, pues hay que privatizar. Claro, hoy día tampoco eso va a ser sencillo porque el patrimonio de Petro es negativo, el nivel de endeudamiento es enorme. Entonces es una situación muy complicada que tiene que resolverse tomando acciones radicales, sí, y sin que nos tiemble la mano. Y Luis Miguel, yo insistía con el ministro con esta idea de la mayoría del accionariado, porque claro, en el razonamiento uno dice, ¿qué privado va a querer meter plata si no tiene la confianza o la seguridad de la gestión de la empresa estatal? Eso es clave, ¿no? Eso es clave porque incluso hay una ley que creo que está vigente que da la opción de una entrada de capital privado hasta el 49%. Pero claro, nuevamente, ¿cuál es el incentivo de meterse a aportar capital si no puedes controlar los sindicatos que hoy día manejan a esa empresa o la debilidad del gobierno corporativo? Porque eso es lo que está reflejando esa empresa. O sea, ¿por qué es que llegó todo este tiempo hasta el año digamos, la gestión de Castillo? Comenzaron a salir todos estos problemas de mal manejo y antes, teniendo los mismos pasivos, el mismo, digamos, ingresos, comienza a haber este deterioro pronunciado, es porque se comenzó a capturar a una empresa pública y a levantársela en peso. Entonces yo creo que yo veo con buenos ojos esta voluntad de ir a una, digamos, gestión privada que debe incluir tratar de hacer atractivos los activos que tiene y ponerlos a la venta. Creo que es la única solución para evitar este desvío de recursos públicos a través de los salvatajes, aunque resulta un poco paradójico porque para que la empresa efectivamente genere ingresos propios tienes que darle mayor capacidad de ingresos. O sea, el oleoducto es un buen ejemplo, pero si no tiene esa capacidad de generar ingresos adicionales al refino de Talara, digamos, eso limita su capacidad de poder efectivamente volver a tener liquidez y fortalecer su solvencia patrimonial. Yo creo que es un paso fundamental el que está dando, pero ojalá se cumpla, porque lo que ha pasado anteriormente es que se prometían muchas cosas y finalmente no se cumplían.
Petroperú ha sido experta en escaparse de las políticas del FONAFE, por ejemplo. Y eso es un avance positivo que ahora responde a los lineamientos de FONAFE. Pero creo que acá el tema va a ser político. Yo no sé si los piuranos ahorita cómo tomen eso. Si por poca cosa a la ministra de Vivienda le quieren interpelar porque está privatizando, o se dice que está privatizando Sedapal. Acá yo creo que esto despierta los regionalismos, pero creo que acá hay que tomar el toro por las astas y para que haya una gestión privada y una participación patrimonial privada se requiere limpiar del mal manejo y que de hecho el gobierno ha empezado cambiando la estructura del capital nuevamente adecentando el manejo de la empresa. Ahora, Pero bueno, perdón ahí, Omar, lo que pasa es que hace buen tiempo venimos haciendo mal las cosas en Petroperú. En primer lugar fue cuando se quiso, está bien que se haya modernizado, quitarle el azufre al combustible, pero después de una plantita que costaba pues 700 millones, pasamos a una plantita que nos cuesta 7.000 o 6.000 millones de dólares y eso le ha quitado total espacio financiero a la empresa. Eso en primer lugar, y además le ha dejado con una deuda tremenda, ¿no? Y en segundo lugar está que esta plantita, para que esté 100% operativa, o sea, necesita así como un vehículo, cuando tú lo compras nuevo no le puedes hacer correr a 130 kilómetros por hora, sino poco a poco. Igual sucede con la planta, no es que está la planta ahí y ya funciona al 100%, perfecto, maravilla. Tienes que esperar un tiempito, más o menos los expertos dicen 1 año, año y medio más o menos, y de hecho ahora han querido forzar algo la máquina y hay una parte de la máquina que se llama el Flex Cooking o Cooking Flex que se atoró, no funcionó, entonces parado 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces siempre va a haber todavía este pequeño problema de ajuste de la planta, ¿no? Y lo otro es, coincido con Luis Miguel, tenemos acá el edificio, tenemos el oleoducto, que hay que darle funcionamiento, son activos de Petroperú. Hay también demanda por parte de Ecuador para que sea proveedor, no sé si a través de un gasoducto o otro oleoducto, 70 kilómetros. En fin, hay diferentes espacios para esa planta, pero como te digo, el ajuste, este periodo de ajuste es complicado, no solamente por la parte financiera, sino también problemas técnicos que van apareciendo. ahora, ministro, una última pregunta. El tiempo ya nos ganó, muy chiquita. Standard & Poor's no bajó la calificación, esto generó que incluso se baje la calificación a los grandes bancos y financieras del Perú. Ayer salió un informe de otra calificadora importante de Fitch Rating que advertía esto que ya se viene advirtiendo a nivel local y a nivel internacional, ¿no? La inestabilidad política, pero además incide en el tema del sistema financiero, en el tema de cómo esta inestabilidad política lamentablemente está debilitando los indicadores o los principales indicadores de los bancos peruanos y la banca. Entonces, hay un problema de confianza generalizado interno y externo. ¿Cómo toman esto? ¿Qué medidas concretas, además de todo lo que nos ha planteado aquí, se puede hacer para recuperar esa confianza que hoy se traduce, valgan verdades, como decía Luis Miguel, 30% de pobreza, 31% de vulnerabilidad, el empleo formal que ya cayó después de 35 meses? ¿Qué hacer? ¿Qué realmente se puede hacer? Lo último que has mencionado es las consecuencias, ¿no? Pero vamos a las causas. Acá tengo un cuadro en el cual yo me preguntaba a partir de cuándo Perú comenzó a perder calificación. Y el primer cuadro me lleva a la época final de Martín Vizcarra, ¿no? Fue, me parece, 3 de junio del 2020. Desde ahí comenzamos a perder espacio. La ministra María Antonieta Alba, ¿no? Ahí Fitch nos baja el grado. Y ahí comenzó nuestra pérdida. Y luego seguimos con Pedro Castillo. En Pedro Castillo ya es con Pedro Frank, que fue, digamos, fue más clara esta caída y hoy seguimos en esta tendencia, ¿no? Eso hay que revertir, totalmente de acuerdo. En lo que es el sistema financiero, tenemos, yo diría, un sistema financiero sólido, ¿no? Posiblemente las utilidades del primer trimestre no hayan sido
las esperadas, pero en general el sistema financiero de Perú es bastante sólido, salvo dos instituciones financieras muy menores que tienen algunos problemas, pero salvo ese caso, yo no tengo noticias de que tengamos instituciones financieras que están con algún nivel de riesgo. Yo creo que eso, como digo, la parte de repente importante es por la parte de las utilidades. Las utilidades que yo más veo son las del Banco de la Nación y están más bollantes que nunca, pero es posible que haya esta calificación, como te digo, por la disminución en las utilidades esperadas del primer trimestre. Perfecto. Algunas palabras finales, por favor, muy cortas para ya poder despedirnos. No, mira, mi primer comentario es, ojalá puedas repetir esta sesión, este tipo de conversatorio más frecuentemente, me encantaría. Yo aprendo mucho escuchando a Luis Miguel, una vieja amistad, pero al margen de eso, un hombre de experiencia que ha estado varios años en el MEF y conoce, como él dijo, yo rescato eso, de repente no con estas palabras, sino en el MEF enfrentamos muchas restricciones que a los ojos del espectador externo son invisibles, ¿no? Entonces, uno optimiza en este contexto con las restricciones que uno ve y trata siempre de parar de una manera, además, a veces poco vista por el ojo del público, pero en verdad es un trabajo complicado, ¿no? Las restricciones para la toma de decisiones son enormes. De Alberto, rescato hemos trabajado muchísimos años juntos, su experiencia en el mundo tributario, basta, y yo la pondero bastante. Y yo creo que muchas de las ideas que ha comentado él acá me parecen extremadamente sensatas y bueno, sigamos trabajando juntos. A mí me encanta este intercambio de ideas. Dos personas, te digo, para mí bastante admiradas en lo personal. Luis Alberto, Luis Miguel. Brevemente, gracias por la invitación nuevamente. Ser ministro de Economía y navegar en las actuales aguas debe ser una cosa muy complicada, con el Congreso que tenemos, con las tensiones políticas que tenemos, pero el ministro dijo algo interesante en algún momento. Dijo que lo que tenemos es consecuencia del voto. Y no solo es consecuencia del voto, es consecuencia de un debilitamiento de instituciones que también toca a los partidos políticos. Y realmente si queremos salir del hoyo en que nos estamos metiendo cada vez más profundo, una de las instituciones que tenemos que fortalecer son los partidos políticos. O sea, sin partidos políticos fuertes y con la fragmentación política que hoy día tenemos, si no damos los incentivos adecuados en las reformas políticas adecuadas, en el año 2016 o antes, quién sabe, vamos a repetir la historia en la que estamos hoy día entrampados. También me sumo al agradecimiento a las palabras del ministro. Mira, yo creo que hay que comenzar a creernos que podemos salir de esta situación. Porque si uno ve la estructura de la economía peruana, es una economía abierta y sigue siendo abierta, es una economía cuya macroeconomía sigue siendo envidiada por los vecinos, hay que ver las crisis que hay en otros países, y que los balances de las empresas, de los bancos, siguen siendo sólidos. Entonces lo que hace falta es justamente evitar que malos políticos comiencen a erosionar esa base para justamente encarar esa segunda fase de intervenciones para hacer que la población sienta beneficios, sienta progreso, que es lo que lamentablemente los políticos se empeñan en hacer más difícil. Entonces, nuevamente, celebro este tipo de discusiones, ojalá que sean más masivas y que traigan a políticos y que respondan, porque hoy día es fácil conformarse con el aplauso, digamos, de la tribuna o el supuesto aplauso de la tribuna, pero están haciendo muchas cosas muy dañinas para el país. Cuando uno habla con calificadoras, habla con bancos de inversión, no les preocupa el manejo del MEF ni del Banco Central, les preocupa la politización y el debilitamiento que las instituciones tutelares en el ámbito económico están sufriendo, y en particular el MEF, y ojalá deseo éxitos a esta gestión, porque obviamente si es exitosa, vamos a navegar hacia un proceso electoral sintiendo menos precariedad en nuestros bolsillos y ojalá votar mejor, como dice Luis Alberto.
Perfecto, muchísimas gracias al ministro de Economía, José Arista, al exministro Luis Miguel Castilla y al jefe de la SUNAT, Luis Alberto Arias Minaya. Además, ambos son columnistas del diario Gestión y el ministro también está invitado a ser columnista de Gestión. Cuando me jubilen. O me jubilen, no sé. Bueno, estos han sido diálogos con Gestión, la primera ronda, y tendremos muchas más conversaciones de este tipo. Muy buen día.